es momento de darle la bienvenida y presentarles a nuestro último expositor invitado de este Pirani Summit 2024. Les presento a David Nava Tepichín. Él nos acompaña hoy desde México y nos va a estar contando cuáles son las actualizaciones más recientes del marco de las normas globales de auditoría interna. David es contador público certificado en auditoría y contabilidad gubernamental. Además, es magíster en competencias directivas y tiene gran experiencia en temas de auditoría, fiscalización superior, rendición de cuentas, control interno y administración de riesgos. Ha trabajado en el sector gubernamental y en el sector privado con firmas internacionales como KPMG y Ernst & Young, entre otras. Actualmente, David se desempeña como director de consultoría gubernamental en BHR México. Hola David, qué gusto que puedas estar hoy aquí con nosotros para compartirnos sobre este tema de la actualización de las normas internacionales de auditoría interna. Bienvenido, ¿cómo estás? Y adelante entonces con tu presentación. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. La verdad me da mucho gusto y le agradezco al equipo de Pirani que hayan tenido la atención de invitarme y más con este tema que es de mi agrado porque es un tema actual, es un tema de relevancia para muchos de los que practicamos o estamos relacionados con la práctica de la profesión de la auditoría interna. Pero incluso con la nueva actualización de este marco, ya no nada más nos compete a nosotros estar al pendiente de estas actualizaciones, sino también involucra ya a todos aquellas partes interesadas o aquellos personas que pudieran estar involucradas en alguna organización o que tengan algún tipo de interés, puesto que estas normas ya tienen esa visión de incluir los intereses de las partes relacionadas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto. Ahorita este tema, estas nuevas normas se acaban de actualizar, se acaban de emitir. Obviamente pasaron un proceso largo que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Y pues para empezar ahorita la agenda que vamos a manejar, de que desde una hora vamos a tocar estos puntos. Rápidamente vamos a empezar con la evolución de las prácticas de auditoría. Después vamos a platicar acerca del contexto de la actualización de las normas globales de auditoría interna. Vamos también a comentar acerca de las estructuras de las normas globales y acerca de algunos cambios significativos que vienen a tener respecto a las de 2017 y por último las consideraciones generales. A lo mejor el tema como lo vamos a manejar pues les va a parecer muy teórico, les va a parecer muy documentado, pero y a lo mejor poco práctico, pero pues es parte de este nuevo documento que viene a presentarse como normas. Bueno, ahorita, ¿por qué se vienen a actualizar este marco de referencia para la práctica profesional de auditoría interna? Uno, debemos recordar que las prácticas de auditoría interna, al igual que cualquier práctica de auditoría, tiene un proceso de evolución que ha respondido a lo largo de los años o del tiempo conforme a las necesidades que tiene una organización, conforme a las necesidades de los patrocinadores, de los stakeholders, de los socios. Y en la actualidad con la necesidad de todos aquellos que pudieran estar relacionados de alguna forma con la organización. Entonces, a partir de esta evolución de la práctica de auditoría interna, se viene también a dar esta actualización de normas. Estas normas que a lo largo del tiempo han ido enfocando el trabajo del auditor interno hacia distintos objetivos, hacia distintos enfoques, se ha evolucionado hasta el punto que tenemos el día de hoy. Escuchábamos a nuestro ponente anterior, colega, muy interesante su ponencia, que decía que en todo momento una organización, nosotros mismos, estamos expuestos a cambios constantes y como estamos expuestos a esos cambios constantes, estamos expuestos a riesgos. Y obviamente, pues la profesión de la auditoría interna tiene que estar actualizada, tiene que estar constantemente evolucionando para responder a estas necesidades y responder a estos riesgos, a esta incertidumbre que puede tener cualquier organización.
Entonces, aquí en esta primera lámina podemos ver cómo es el proceso que ha tenido la evolución de la práctica de auditoría interna y con ello también estas normas de auditoría interna, que ahorita son normas, antes eran estándares y mucho antes eran simples estándares y, por ejemplo, aquí vemos que en los años 60 que empezó a darse los primeros vestigios de la auditoría interna, eran auditorías basadas en comprobaciones, basadas en checklist, enfocadas meramente a aspectos financieros, ¿sí? Obviamente también tenían un enfoque detectivo. Estos, en el mejor de los casos, reportaban al director financiero y para este entonces aún no existían normas de auditoría interna, ¿sí? Para nada se involucraba a la gerencia, para nada se involucraba a otras unidades del negocio. Ya para los años 70 y 80 empieza a transformarse estas prácticas de tal forma que se crean las primeras normas internacionales de auditoría interna. ¿Sí? Para este entonces ya sigue teniendo un enfoque de comprobación, pero ya basada en cumplimiento. Sigue habiendo un enfoque detectivo, se sigue reportando al director, pero no se involucra a la gerencia. Sigue todo esto con un enfoque meramente financiero. Ya más adelante, en los años 90, junto con las emisiones de los modelos COSOS y que viene a reforzarse esta parte del control interno, se empieza a cambiar la visión de la práctica de la auditoría interna. Entonces se empieza a cambiar también estas prácticas con enfoques basadas en sistemas. Ya no nada más vemos como auditores internos el trabajo de auditoría en silos, enfocado solamente a lo financiero, ya también incluimos aspectos de controles. Ya empezamos a tener esta visión integral de la organización, empecemos a identificar lo que son controles financieros y operativos. Se empieza a incluir esta otra parte de la organización que normalmente estaba apartada del área de auditoría interna. Ya se adopta un enfoque de mejora de controles, obviamente con estos nuevos enfoques de riesgos y de controles internos, pero aquí la práctica de la auditoría interna sigue reportando por lo regular al director financiero, siguen habiendo estándares de auditoría interna y ya se involucra a la gerencia, puesto que la visión se cambia y se incluyen a las áreas operativas. Ya para los años 2000, que ya nos tocó a muchos de nosotros, 2000, 2010, a muchos de nosotros vivir estas últimas transiciones que han tenido las normas de auditoría, los modelos COSO, el modelo COSO RM, incluso hasta los modelos ISO 9000 que se han actualizado, 9001. Empezamos a ver ya auditorías basadas en riesgos, enfoques con riesgos. ¿Sí? Aquí ya no nada más se analizan los procesos conforme a flujos, sino que ya se hacen revisiones más específicas orientadas hacia donde está la incertidumbre, hacia donde está el riesgo hacia los procesos, los riesgos de la organización. Entonces, por eso aquí empiezan a haber ya comprobaciones con enfoque a procesos por unidad de negocio, con enfoque de riesgos. Aquí ya se le empieza a dar una mayor formalidad a la línea de reporte que tiene que tener el área de auditoría interna. Por eso ya se empieza a ver que para que pueda tener una función eficiente y eficaz el área de auditoría interna, tiene que reportar a la administración o al comité de auditoría, ¿no? A cada uno en sus distintos tipos de información que emita o reportes. Entonces, esta es la primera práctica donde se fortalece esa línea de reporte, mejoran controles de la unidad de negocio. Aquí también el auditor interno, ya empezamos a mejorar controles de negocio, no nada más nos basamos en ver comprobaciones de cumplimiento. Y aquí ya se empieza, perdón, aquí no se actualizó, pero está involucrada claramente la gerencia. Ya para los años 2010, ya es una auditoría más actualizada, ya es se le dice una auditoría basada en consorcio, ya se hacen comprobaciones con enfoque a riesgos de negocio, ya es meramente buscando, dejando a la mejor afuera los procesos, sino teniendo meramente una base de riesgos. Tenemos un enfoque de aseguramiento consultivo y valor agregado. Aquí ya empieza a promoverse que el auditor interno tiene que tener una evolución de ser un simple auditor, de que vayamos a hacer
una comprobación a que empecemos a tener esa interacción con la administración, con el comité, para empezar a generar valor o por lo menos a conservar el valor de la organización. Aquí ya al auditor interno a partir también de la manera en cómo se estructuran las normas, se le pide que empiece a generar nuevas competencias, nuevas capacidades para que pueda dar estos resultados hacia la organización. Y sobre todo para que empiece a tener un enfoque o una visión meramente preventiva. Obviamente sabemos que el enfoque detectivo es algo que nunca vamos a sacar de nuestra profesión, que nunca vamos a sacar de nuestras prácticas, pero sí que el auditor pueda ir 3, 4 pasos adelante para poder generar o por lo menos preservar ese valor de la organización. Y ya aquí en esta parte, hasta antes de este enfoque, pues la mayoría de los equipos de auditoría eran con perfiles financieros. Ya aquí nos damos cuenta que los equipos de auditoría tenemos que empezar a integrar perfiles distintos a nosotros como contadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando involucramos otras unidades de negocio, cuando involucramos aspectos operativos, tecnológicos, que empiezan ya a tener un efecto sobre la organización, necesitamos el conocimiento o el expertise de esos otros profesionales. Ya existe esa necesidad. Y por último, que es lo que está impulsando la actualización también y es parte de la base de la actualización de estas normas, es este enfoque basado en valor. Como decíamos, con el enfoque anterior ya teníamos un enfoque que trataba de conservar el valor o que trataba de generar el valor. Pero este nuevo enfoque viene a poner vamos a llamarlo un tercer elemento, que es la sostenibilidad del valor, ¿sí? Obviamente todo esto es integrando o considerando las prácticas globales que hay, las prácticas de sustentabilidad que existe como lo que pide la Agenda 2030, como aspectos de compromisos que las organizaciones ya tienen hacia la sociedad, hacia el tema ambiental, hacia otros sectores de la sociedad que empieza a tener. Entonces, aquí se brinda un aseguramiento consultivo, se viene a reforzar el aseguramiento consultivo y sobre todo se solicita al auditor que dé un valor agregado. Ahora también se fortalece mucho en esta parte el enfoque proactivo y busca ser un agente de cambios. Ya vamos a ponerlo así, ya no nos permite que los auditores internos seamos espectadores, que estemos esperando a que sucedan las cosas, sino que ya estas normas promueven que el equipo de auditoría interna, que el director de auditoría interna promueva innovación hacia la organización, promueva, como decíamos, la generación de valor, la preservación de valor y la sostenibilidad del valor, ¿sí? Y para eso, pues, se tienen que integrar nuevos perfiles y nuevas competencias a cada uno de nosotros como auditores. Y obviamente para poder generar eso hacia la organización, tenemos que tener un equipo multidisciplinario, como decíamos, con enfoque preventivo y en búsqueda de innovación. Y cuando decimos en búsqueda de innovación, hay que tratar de cuidar como siempre tratamos de hacer, ¿no? Cuando buscamos innovación, tenemos que hacerlo desde el lado que nos corresponde como auditores internos, sin pasar esa línea tan delgada que a veces estamos a punto de pasar, para que no seamos juez y parte al momento de promover un cambio, de promover una mejora y estar involucrados en la implementación, ¿no? Desde el diseño hasta la implementación a la mejor de una actividad de control o de un nuevo proceso o de una nueva actividad. Aquí les voy a dejar esta cronología muy visual, pero también les voy a dejar esta otra tabla que ya de manera más específica habla de esta evolución que ha tenido la práctica de auditoría interna, en donde se ve cómo por cada uno de los rubros, que son sus características, por independencia, servicio, informe, a quién informa, cuál es el objetivo, los focos,
las coberturas, las salidas que hay como productos, enfoques de fraude, enfoques hacia el fraude, los informes, las normas que hay en sus momentos, los recursos que se han utilizado, que aquí, por ejemplo, vemos que la práctica, ya en esos años, la práctica de auditoría interna se hacía desde casa. Fue hasta los años 2000, casi hasta los 2010, donde ya se empezaron a integrar dentro de las organizaciones, a las estructuras de las organizaciones, calificación del personal, planificación, tipo de auditoría y servicios solicitados por la gerencia. Este también es muy interesante. De hecho, vean hasta cuándo se empezó a integrar esta parte, este requerimiento de la gerencia hacia la auditoría interna. Pues es casi reciente, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir que en la actualidad, aún todavía en algunas organizaciones es difícil que la gerencia esté consciente de la labor de la auditoría interna, y por ello también no exijan o no soliciten servicios de apoyo o de consultor o de asesoramiento. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta actualización de estas nuevas normas globales? ¿Cómo se vino a dar este proceso? Este proceso, pues, tuvo un periodo casi de 4 años en donde se atravesaron estos años de pandemia del COVID, pero se hizo un trabajo de revisión análisis por el Instituto Global de Auditores Internos. Aquí el instituto lo que trató de hacer es incluir a varios grupos de interés, organismos profesionales, también instituciones educativas, instituciones del sector público, para que estas nuevas normas globales tuvieran esa visión o perspectiva de interés público. ¿Sí? Entonces, obviamente esto fue encabezado por el Board Global de Directores del Instituto de Auditores Internos. Algunas de las instituciones que se invitaron a participar de manera formal, pues son el Banco Mundial, el IFAC, el INTOSAI, etc. Pero también a cada uno de los institutos de manera local se les abrió esa posibilidad de opinar acerca de los borradores que se fueron generando, ¿sí? Por lo mismo que decíamos, para incluir esta perspectiva de interés público. Entonces, ahorita estas normas ya están en el proceso de emisión. Salieron ahora el 9 de enero del 2024. Estas todavía tiene que haber o tenemos que ir implementando un proceso de adopción. ¿Por qué? Porque el tiempo para que entren en vigor es el 9 de enero de 2025, ¿sí? Pero que entren en vigor el 9 de enero de 2025 no quiere decir que nos esperemos hasta esa fecha para nosotros ir adoptando, ir conociendo este marco, que es lo que ahorita estamos haciendo. Entonces, hubo un tiempo de consulta por ahí del año 2019, un poco antes. De ahí se recibió la retroalimentación y análisis de los sujetos involucrados, de las recomendaciones, o también se aplicaron algunas encuestas para hacer retroalimentaciones. De ahí se hizo la integración de las normas o del marco profesional, del marco internacional para las prácticas profesionales, y ahora, a partir de su emisión, que sigue la adopción. Ahorita ya están esta versión de las normas globales en español. Ustedes pueden buscarlas en la página me imagino que en la página de su instituto local, pero también si quieren meterse a la página del Instituto Mexicano de Auditores Internos aquí de México, ya están ahí en la página. También en la de España, que fueron los que se encargaron o que estuvieron a cargo de la traducción, también ya está estas normas globales traducidas. Ahí las van a poder ver. Ahora, ¿qué aspectos generales relevantes trae esta actualización de las normas? Aquí, como podemos ver, si recordamos, pues tenemos un marco que es el que hasta ahorita todavía está vigente, pero que en enero de 2025 vamos a dejar de utilizar, que es el que se emitió en 2017. Este marco internacional para la práctica profesional tiene una actualización no nada más de forma, sino también de fondo,
¿sí? Como podemos ver, el marco vigente, que es de 2017, pues está particionado en varios documentos, en las guías obligatorias, como conocemos la estructura, pero ya este modelo 2024 viene a tener una estructura más sencilla, más concreta y vamos a decirlo así, más integrada. ¿Por qué más integrada? Porque muchos de estos documentos, muchos de esta, y temas que están contenidos aquí se están integrando a cada uno de estos dominios que forman parte de las normas globales, que ahorita vamos a ver cómo se integran, y los dejan más integrados y más, vamos a comentar que integrados y actualizados. Entonces, vamos a ver que la estructura actual únicamente nos pone en el centro lo que son las normas globales de auditoría interna. Después de estas normas globales, lo único que hay son requerimientos temáticos y posteriormente van a haber unas guías globales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, solamente hay 3 niveles de documentos que son los que van a estarse utilizando para la función de la auditoría interna. Y pues, ¿cuáles son los principales cambios, además de la estructura y de algunas actualizaciones? Uno, pues como decíamos, se simplifica la estructura del marco internacional para la práctica únicamente en 3 niveles de documentos. Obviamente, dentro de cada documento existen otros requisitos o otros nuevos agregados para detallar conceptos de las normas, de los principios y de estos dominios, pero realmente solamente van a existir estos 3 tipos de documentos. Otro, hay una orientación específica para el consejo y la alta dirección, en la cual tienen que considerar para alcanzar la eficacia de la práctica de auditoría interna. En el modelo anterior sí se consideraba, definitivamente hablaba de la responsabilidad o del efecto que debería tener el apoyo del consejo y la alta dirección para que la función de la auditoría interna fuera eficaz, pero aquí ya viene de manera específica en un dominio. ¿Sí? Anteriormente, en las normas que teníamos, bueno, en las que están vigentes 2017, se manejaba de manera implícita. Ahorita ya hay todo un dominio que habla acerca de esto y acerca de la importancia del papel del consejo y la alta dirección hacia la función de la auditoría interna y cómo el director de auditoría interna se tiene que interrelacionar con estas dos figuras para alcanzar los objetivos y para poder obtener el apoyo de estas figuras y el posicionamiento sobre todo. Tercero, incluye la perspectiva del interés público de la profesión. Como decíamos, al haber solicitado el Instituto Global el apoyo de diversos sujetos, organismos y colegios, pues incluye esa perspectiva de interés público, no nada más en lo que nosotros como profesión requerimos para ejecutar, sino también en lo que busca un tercero relacionado con una organización que estaría buscando respecto a la práctica de auditoría interna. Entonces, eso lo trae ya incluido el desarrollo de estas normas. Cuarto, actualización del propósito de la auditoría interna que evoluciona a una definición más moderna. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La definición de la auditoría interna, como decíamos, antes se tenía un objetivo y una misión. Ahorita en estas normas se viene a integrar esos dos conceptos para generar un nuevo propósito de auditoría, además de que esa visión se extiende, no nada más a limitarse a la parte de preservar el valor o de generar valor, sino de hacer sostenible el valor de la organización. Por último, uno de los aspectos relevantes es la incorporación de detalles para la práctica en el sector público. Anteriormente, bueno, en el marco actual de 2017, no se considera esta diferencia acerca de organismos del sector público. En este nuevo marco ya hay especificaciones donde se consideran algunos factores que diferencian al sector público de las organizaciones particulares o de las organizaciones, bueno, vamos a llamarles públicas también porque a veces
cotizan, pero estas son gubernamentales. Entonces ya viene a incorporar detalles para la práctica del sector público, incluso también incorporan detalles para la práctica de auditoría interna en organismos de menor o de menor dimensiones o organismos pequeños. Ahí también va a venir estos detalles. Okay. ¿Qué tenemos que nosotros considerar como equipo de auditoría interna? ¿Qué tenemos que considerar como sujetos relacionados con la práctica de auditoría interna que pudiéramos estar dentro de la primera línea o dentro de la segunda línea para adoptar este marco internacional para la práctica profesional? ¿Qué tenemos primero tenemos que empezar a comprender la estructura del nuevo marco y sobre todo de las nuevas normas globales, ¿sí? Al entender cómo se está estructurando y el porqué de los cambios, vamos a ir identificando qué es lo que se quiere de nosotros como auditores internos, qué es lo que este nuevo marco va a buscar o nos va a requerir como un nuevo requerimiento, ¿sale? También, conocer a fondo los principales cambios entre las normas 17 y 24. Si bien es cierto, hubo algunos cambios de fondo, se conserva mucho la esencia. Únicamente tratamos de evolucionar o darles pasos adelante a nuestra práctica de auditoría interna, como les decía, haciendo más propositiva nuestra participación en la organización, fortaleciendo las relaciones con el consejo y la alta dirección. Entonces, son aspectos que las normas anteriores ya consideraban de manera implícita, pero que ahora vamos a tener que hacer actividades específicas e incluso hasta documentarlas para comprobarlas en algún momento que existe una revisión de calidad. Entonces, tenemos que conocer estos cambios que tienen las normas 2017 y que ahora, bueno, los estándares 2017 y que ahora nos van a pedir las 2024 para los que ya tenemos caminando la práctica de auditoría interna hace un tiempo para complementar, a lo mejor si ya tenemos algunas revisiones de calidad, complementar a ver qué nos hace falta de lo que nos pidan las nuevas normas. Siguiente, tener un dominio del contenido de cada sección de las nuevas normas. Eso es definitivo. Sí, si bien es cierto, la estructura viene a quedar más limpia, más específica en 3 niveles de documentos, pero cada uno va a tener como les decía, una estructura interna. Es importante que nos familiaricemos con esas estructuras internas, con esos nuevos conceptos, con esas nuevas niveles de desagregados dentro de la normatividad, que pueden ser los requisitos, pueden ser las consideraciones de implementación o pueden ser las recomendaciones de evidencia que nos dicen las normas, ¿sí? Esto viene a ser un marco más robusto, pero que si bien es cierto, va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros como auditores internos al momento que queramos implementar cada una de estas normas. Siguiente, comprender el modo en que las normas globales de auditoría interna afectarán las prácticas y a los profesionales de la auditoría interna, así como las disciplinas relacionadas con las partes interesadas. Lo mismo que decíamos. Tenemos que comprender si bien es cierto, este marco aplica al equipo de auditoría interna y es responsabilidad del director de auditoría interna, pero también ya tiene ciertos objetivos hacia las partes interesadas. Ya tiene ciertos requerimientos que le va a solicitar al director de auditoría interna que se realicen para que el consejo le dé la línea que debe de tener dentro de la organización, la línea de mando, para que puedan tener los alcances hacia la obtención de información, para que la gerencia pueda aceptar y pueda impulsar el trabajo de la auditoría interna. Entonces, es importante que se comprenda esta parte de las normas. Ahora, ¿cómo empezamos a tener la estructura de este marco internacional para la práctica profesional? Como les decía, tenemos 3 niveles de documentos, ¿sí? El primero son que están en el centro y que son el corazón de todo esto, son las normas globales de auditoría interna, que son la guía para la función de la auditoría interna, ¿sí? Aquí, ¿cómo se estructura esta parte? Se estructura de 9 secciones, 15 principios y 52 normas. Cada principio tiene sus normas y en total son 52.
Pero también no nada más tenemos estas normas, tenemos lo que son los requerimientos temáticos que van a estar acompañando a cada una de estas, vamos a llamarles dominios de las normas de auditoría, y estos requerimientos temáticos van a ser guías para auditar temas específicos y para homologar la manera en cómo se revisen y los criterios. Son temas específicos que uno como auditor a veces no tiene esas herramientas, como son el tema de ciberseguridad, como es el tema de ciberataques, como es el tema de resguardos de información, de resguardo de datos y de información. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos requerimientos temáticos van a venir a acompañar a estos dominios para que podamos nosotros como auditores internos ejecutar correctamente este tipo de revisiones específicas, vamos a llamarles así. Y por último, tenemos en el nivel más alto, tenemos en el nivel más externo, tenemos las guías globales de orientación o suplementarias. Estas simplemente van a proporcionar información que no va a ser obligatoria. Los otros dos niveles, que son las normas y los requerimientos, sí son de carácter obligatorio, que se tienen que aplicar al momento de ejecutar la función de auditoría interna. Esas son obligatorias. Las guías globales van a ser simplemente una guía, no obligatoria, pero sí que van a guiar la parte de asesoramiento de algunas prácticas destacadas, van a presentar algunas buenas prácticas o mejores prácticas que hay en algunas organizaciones para que podamos adoptarlas, para que podamos conocerlas en caso que nuestra organización sea del mismo giro o de la misma o tenga la misma problemática. Entonces, estas nueve secciones que están dentro de las normas globales. A ver, permítame tantito, creo que tengo desconectada mi computadora. Listo, una disculpa. Bueno, estas nuevas secciones que vienen a componer estas normas globales de auditoría interna inician con la introducción sobre el marco internacional de la práctica profesional. Aquí este apartado, esta sección habla de cómo se generaron estas normas, lo que ya veníamos hablando, acerca de los cuestionarios que se aplicaron, acerca de los sujetos que se involucraron, las instancias que se involucraron para opinar acerca de este interés o darle esta perspectiva de interés público. Habla de la manera en cómo trata de estas normas también de transformar o evolucionar la práctica de auditoría interna, las funciones de la auditoría interna. En la segunda sección nos habla de los fundamentos de las normas globales de auditoría interna. Aquí esto es la introducción. Nos habla, es una sección a modo de introducción en la cual pues podemos ver que se describen de manera general también cómo se estructura las normas de auditoría, cuáles son sus objetivos, cuál es la parte del cómo se estructura este nuevo marco como lo estamos viendo aquí. La sección novena, la sección tercera que tenemos aquí es el glosario, un glosario de términos que también, a diferencia del marco actual emitido en 2017, también tiene algunas actualizaciones que vamos a ver más adelante. Este glosario, pues obviamente trata de poner definiciones de conceptos para que tengamos una mejor comprensión y aplicación de las normas de auditoría interna. Y ya en un cuarto nivel de estas secciones empiezan los dominios, que ya nos empiezan a establecer los principios y las normas con las que vamos a tener que ejecutar, que hacer los procesos de gobierno y de gestión de nuestra práctica de auditoría interna. El dominio 1, pues nos habla del propósito de la auditoría interna. Ahorita cada uno lo vamos a ver más a detalle. Este propósito de la auditoría interna que decimos que también viene a actualizarse, en donde se conjuga la parte del objeto del concepto que anteriormente se tenía, el concepto de auditoría interna y la visión. Tenemos el segundo dominio que maneja la parte de la ética y profesionalidad. Antes teníamos por aparte el código de ética. Ahorita lo tenemos como parte de uno de estos dominios. Como tercer dominio tenemos el gobierno de la función de auditoría interna. Este es uno de los dominios nuevos
que sí, como decíamos, si bien comentábamos, estaban implícitos dentro de las normas de 2017, actualmente ya se establece dentro de este tercer dominio la parte del gobierno de la función de auditoría interna. El siguiente dominio que tenemos es el cuarto, que es la gestión de la función de auditoría interna, que es la parte en cómo prácticamente este dominio va direccionado al director de auditoría interna para la planeación de los trabajos de auditoría interna, para el tema de los recursos, para el tema de la comunicación hacia las partes relacionadas, hacia el consejo, hacia la alta dirección. El dominio 5, que habla acerca del desempeño, que es una parte importante dentro de estas normas, cómo se va a evaluar y que también se viene a actualizar, cómo se va a evaluar el desempeño de los servicios de auditoría interna, ¿sí? Estas normas les viene a incluir algunos otros aspectos que en las normas 2017 no se incluían, que más adelante vamos a ver. Y por último, tenemos la aplicación de las normas en el sector público, lo que decíamos, este apartado que habla de manera específica acerca de algunos aspectos que las organizaciones del sector público deben de considerar en sus áreas de auditoría interna, ¿sí? Ahora, la estructura que se maneja de manera general de los dominios, ¿cómo es? Tenemos el primer dominio y el segundo, prácticamente son de aplicación general para toda la unidad de auditoría, para todo el que forme parte del equipo de auditoría interna. ¿Por qué? Porque el dominio 1 nos habla del propósito de la auditoría. El propósito de la auditoría, obviamente, todo el equipo de auditoría, empezando por el director de auditoría, debemos entender cuál es el propósito de nosotros dentro de la organización. Como decíamos, principalmente preservar el valor, generar valor o hacer sustentable el valor de la organización, ¿sí? El segundo dominio, ética y profesionalidad. Esto toca, pues, cada uno de estos, permítanme, cada uno de estos principios ya formaba parte hasta cierto grado del código de ética. Únicamente se viene a integrar con este cuarto principio, que es ejercer el debido cuidado profesional, que si bien es cierto, siempre dentro de las normas de 2017 se hablaba del cuidado o de la diligencia profesional del auditor interno, aquí ya se incluye como parte de este dominio, ¿sí? Hablamos de aquí que está demostrar la integridad, mantener la objetividad de la práctica de auditoría interna o de todos los integrantes del equipo de auditoría interna, demostrar la competencia del equipo de auditoría interna, ejercer el debido cuidado profesional, mantener la confidencialidad. Aquí cada uno de estos contiene normas, ¿sí? En total, dentro de estos 4 principios, se tienen 13 normas. Más adelante vamos a ver también cómo se estructuran estas normas dentro de estos principios. El dominio 3 que tenemos, gobierno de la función de auditoría, este dominio, como les decía, es un dominio totalmente nuevo que incluye la parte de la responsabilidad y de los requerimientos que debemos implementar como directores de auditoría interna hacia el consejo, lo que debemos de promover hacia el consejo y hacia la alta dirección. ¿Para qué? Para que podamos implementar una práctica de auditoría interna, una función de auditoría interna eficaz. Entonces, este dominio 3 nos habla acerca del gobierno de la función de auditoría interna. Cuando decimos gobierno, por eso decimos, ¿en quién se enfoca? Se enfoca en el director, se enfoca en el comité y se enfoca en la alta dirección. Es la manera en cómo se gobierna la práctica de la auditoría interna o cómo se debe de gobernar dentro de una organización. Aquí vamos a tener 3 tipos de principios: autorización del consejo, posicionarse de forma independiente y supervisión del consejo. La autorización del consejo, definitivamente ahí es de donde se marca cómo se posiciona y en qué parte de la estructura va a estar la unidad de auditoría interna y a quién va a reportar. Esta parte ahorita la vamos a ver también a detalle. Posicionarse de forma independiente, habla acerca de la independencia, la manera en cómo se reporta
en cómo se coloque a partir de la perspectiva del consejo y de la alta dirección, debe de dar esa independencia al equipo de auditoría interna, y la parte de la supervisión. También aquí este principio nos habla, no solamente el consejo debe de dar esa línea de soporte hacia la auditoría interna, sino también debe de supervisar su trabajo de tal forma que pueda recomendar acerca de qué es lo que necesita del equipo de auditoría interna. El siguiente dominio, el dominio 4, que habla de la gestión de la función de auditoría interna, nos habla acerca de ya de la planificación estratégica, de la gestión de recursos, comunicar de manera eficaz y mejorar la calidad. Entonces, si se dan cuenta, este dominio va direccionado al director de auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el encargado de coordinar toda esta parte de los trabajos o de la práctica o de la función de auditoría interna. Entonces, aquí es donde se hace la planificación estratégica de la práctica de auditoría interna, obviamente considerando los objetivos o la estrategia de la organización. Se hace la gestión de los recursos. Una vez que acá dentro del gobierno se determinó cuáles son los recursos y lo platicó con el consejo. Aquí se hace la gestión de los recursos, se comunica de manera eficaz acerca de los resultados que se obtienen o de las actividades que está haciendo la auditoría interna, y obviamente también tenemos un tema de mejorar la calidad de la función de auditoría interna. Permítanme. Tenemos el dominio 5, desempeño de los servicios de auditoría interna. Pues prácticamente ya está enfocado a la ejecución de los trabajos. Entonces, este dominio es aplicable al director de auditoría y a todo el equipo de auditoría interna. ¿Por qué? Porque ya nos habla acerca de ejecutar la planificación, ejecutar eficazmente los trabajos, ejecutar los trabajos de manera, como decíamos, de manera con el debido cuidado profesional, comunicar las conclusiones de trabajo y monitorear prácticamente las conclusiones. Entonces, este dominio es para la aplicación y ejecución. Si analizamos esta estructura actual de las nuevas normas y nos ponemos a compararlas a lo mejor con las de 2017, pudiéramos decir que este dominio 4 son las series 1000, estas son las series 2000 para los que dominan las normas, y pues este dominio es totalmente nuevo. El dominio 3 es totalmente nuevo. Obviamente estaba dentro de las series 1000 y 2000, pero aquí ya se abre un nuevo dominio para especificar cómo se va a gobernar la función de la auditoría interna. El dominio 2 era todo lo que pudiera incluir el tema de ética y e integridad. Y pues como dominio 1, pues regresamos al tema del propósito. Ahora, estas normas, estas 52 normas que hay dentro de los principios, tienen una estructura muy específica que también es nueva dentro de estas normas de auditoría, normas globales. Tenemos por una parte los requisitos. Los requisitos que nos van a decir, de cada uno de estos principios nos van a decir cuáles son las condiciones o las que se deben de cumplir para implementar cada uno de estos principios, ¿sí? Cómo se deben implementar cómo se deben implementar estas normas. También establecen unas consideraciones para su implementación, que son algunas mejores prácticas también recomendadas para facilitar la implementación. Y por último, también dan algunos ejemplos de evidencias de conformidad para comprobar que está implementado correctamente cada una de estas normas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí, ya hablando de la parte de los requerimientos temáticos, ya yéndonos al segundo nivel de documento, vamos a encontrar que todavía estos documentos están en revisión, están en integración. De hecho, el único que hasta ahorita está integrándose es este borrador de ciberseguridad, que si algunos de ustedes quieren participar en la revisión de este documento, ahí en la página del Instituto Global está
Está abierta la página para que puedan ustedes descargar el documento y hacer sus revisiones o sus comentarios. Los de sostenibilidad, riesgos, terceros, estas todavía están en propuesta. La idea es que se emitan a principios o a mediados del siguiente año, pero como decíamos, cada uno de estos requisitos temáticos, ¿qué tratan de hacer? Van a decir cómo se revisen cada uno de estos temas cuando nosotros como equipo de auditoría interna, como directores de auditoría interna, sepamos que tenemos que revisar ciberseguridad, sostenibilidad, riesgo de tercero, cualquiera de estos, tenemos que utilizar estos requerimientos para ejecutar nuestros trabajos de auditoría, para ejecutar nuestra función de auditoría interna específica para cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, ¿es obligatorio? Claro que sí, es obligatorio para auditar cada uno de estos temas considerados. Contienen requisitos para evaluar y valorar los aspectos de gobernanza, gestión de riesgos y control de cada uno de estos, al igual que toda la práctica de auditoría interna que podemos ejecutar, e incluye consideraciones específicas para su implementación. Dentro del glosario, perdón, perdón que interrumpa. No sé si de allá, de Liliana o quien esté, ¿cómo vamos de tiempos? Porque sí me saqué un poquito de tiempos con Mónica o Liliana. Sí, Muchas gracias, Mónica. listo. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Listo, nos quedan 20 minutos. 20 minutos. Ah, muy bien. Pues Muchas para gracias. terminar presentación y pasar a las preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos las actualizaciones que sufre el glosario. Prácticamente, pues estas son las más relevantes que van a cambiar un poco el enfoque del entendimiento que tengamos sobre las normas. Aquí tenemos algunos términos, por ejemplo, se cambia el tema de servicios de consultoría, se sustituye por servicios de asesoramiento. Ahorita dentro de las normas, el que lo lea ya no va a encontrar temas de consultoría, servicios de consultoría, todo lo vamos a encontrar como asesoramiento. Opinión del trabajo se sustituye por conclusión de trabajo. Actividades de auditoría interna se sustituye por función de auditoría interna. Por eso ahorita ustedes van a estar escuchando que estoy hablando sobre la función de la auditoría interna y ya no sobre las actividades de auditoría interna. El propósito, autoridad y responsabilidad lo viene a conjuntar en el mandato de auditoría interna, que también es un concepto nuevo o una manera de ver estos tres elementos en conjunto. También las políticas y procedimientos de auditoría se sustituye por metodología. Cuando ustedes en las normas, normalmente ahorita en las de 2017, leen que las políticas y procedimientos que debemos de tener en auditoría interna, ahora se va a sustituir por metodologías, las metodologías que debemos de tener en el Departamento de Auditoría Interna. Otro tipo de términos que vienen ahora a actualizar la definición es la del consejo. Se viene a considerar cuando se habla cuando se habla del consejo en estas nuevas normas, ya considera considera la diversidad de esta figura que puede haber en las organizaciones que podemos ver como auditores internos. Procesos de control, se actualiza su definición. Fraude también actualiza su definición. Auditoría interna también actualiza su definición. Ahorita voy a tratarme de irme más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Pues estábamos hablando que hay tres tipos de actualizaciones prácticamente en el glosario: las sustituciones, las actualizaciones y los conceptos que se adicionan. Ya ustedes van a poder ver estos otros 55 términos que forman parte de este, permítanme, no cambia. Ahí está. De este glosario. Ahora vamos a ver de manera muy rápida cómo queda la estructura de las normas globales de auditoría interna. Decíamos que teníamos los dominios, estos dominios que son las directrices principales de nuestras normas, son las que van a estructurar
da la estructura general a nuestras normas y prácticamente el primer dominio nos habla sobre el propósito de la auditoría interna, ¿sí? Decíamos, este propósito que se viene a actualizar viene a integrar una visión más acerca del sostenimiento del valor, no nada más de la creación y la protección. Aquí también proporciona al Consejo y a la alta dirección el aseguramiento, asesoramiento, prospectivas y previsiones, lo que comentábamos, trata de darle un mayor perfil proactivo a la función de auditoría interna. En este dominio vamos a encontrar que también nos habla acerca de cómo se puede la auditoría interna mejorar los aspectos dentro de la organización a través del logro satisfactorio de sus objetivos, los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Estos no sufren cambios. Seguimos teniendo esa misma visión hacia los procesos y hacia las revisiones. La toma de decisiones y la supervisión también vienen a ser un factor fundamental para los resultados que se puedan generar hacia la organización. La reputación y credibilidad de las partes interesadas. Esto es fundamental. Obviamente, esto viene dentro del dominio, viene a fortalecerse dentro del dominio 3, que es el nuevo que decíamos, acerca de la manera en cómo el auditor se va a interrelacionar con el consejo, cómo se va a interrelacionar con la alta dirección. Y la capacidad de servir al interés público, lo que decíamos. Como de qué otra forma vamos a ver que la organización pueda generar ese valor hacia el interés público de otras partes, de otros sujetos o de otras estrategias globales o de otras estrategias generales, como decíamos, poníamos de ejemplo la Visión 2030. También dentro de este dominio nos habla sobre cómo se puede hacer más eficaz o cuándo es más eficaz la práctica o la función de la auditoría interna, cuando es realizada por auditores internos cualificados, de conformidad con las normas. Como decíamos, también dentro de los dominios 2, dentro de los dominios 4 y 5, se habla mucho acerca de las competencias y calificaciones del equipo de auditoría interna. Entonces, obviamente, este va a incidir en la eficacia de los resultados que podamos generar. También la función de auditoría interna está posicionada de manera independiente con responsabilidad directa al Consejo. Cuando todo el mundo sabemos, cuando existe esa independencia, cuando existe esa línea directa de comunicación e incluso ese soporte por el Consejo o la alta dirección, sabemos que podemos generar mejores resultados, podemos tener hacer revisiones igual generando valor, preservando el valor y en este caso sosteniendo el valor. Y por último, los auditores internos se encuentran libres de influencias indebidas y se comprometen a realizar evaluaciones objetivas. También cada uno de estos de estos atributos se viene a fortalecer mucho en el dominio tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque también parte de la responsabilidad del Consejo y de la alta dirección es ayudar y promover que las funciones de la auditoría interna contengan estas características. En el segundo dominio que hablábamos, que es la ética y profesionalidad, tenemos 5 principios. A diferencia del primer dominio, el primer dominio no va a tener principios. Aquí ya empezamos a tener principios y normas en el dominio 2. ¿Qué principios tenemos? Demostrar integridad. Demostrar integridad tiene 3 normas que habla acerca de la honestidad y valentía profesional del auditor. Obviamente, cuando se demuestra la integridad, ¿por qué se habla aquí de la valentía profesional? Porque sabemos que muchas veces como auditores internos estamos expuestos a lo mejor cuando no se tiene el apoyo del consejo, podemos estar expuestos ante diferentes situaciones que comprometan nuestro trabajo y comprometan nuestra profesión y muchas veces comprometan nuestra vida profesional, personal, ¿sí? Entonces, por eso la honestidad para ejercer nuestra función de auditoría interna y la valentía profesional cuando no tenemos ese apoyo directo del consejo o cuando muchas veces no tenemos esa independencia de ejercer nuestra profesión. Dentro de esta integridad también están las expectativas éticas de la organización, hay que considerarlas para también dirigirnos. Y el comportamiento legal y ético. También dice que hay que considerar si hay normas legales
que incidan en el comportamiento legal y ético del auditor interno, tenemos que considerarlas para este dominio 2. Después, mantener la objetividad. Esto es fundamental, viene desde las normas 2017, incluso antes, la objetividad del auditor. Obviamente tenemos que tener esa objetividad individual que nos permita generar esas revisiones imparciales, libres de sesgos, que vayan que den los resultados que buscan los patrocinadores, que busca el consejo, que busca la alta dirección, que incluso busca la gerencia. La salvaguarda y objetividad. Aquí en la salvaguarda y objetividad también tenemos que nuestras funciones y nuestras prácticas tienen que ser igual objetivas. Se viene a reforzar esta parte y declarar los impedimentos de objetividad. Muchas veces cuando estamos también en la función de auditoría, podemos detectar que hay algunos conflictos de interés, algunas veces les llamamos conflictos de interés, por la persona a la que vamos a revisar, por el tipo de función que vamos a realizar, por a quien vamos a involucrar en nuestras revisiones, en nuestras verificaciones, ¿sí? El siguiente principio de mostrar competencias, lo que decíamos acerca de cómo el auditor el equipo de auditoría tiene que mostrar estas competencias profesionales, tiene que desarrollarlas también a lo largo de su profesión. Ejercer debido. Cuarto es ejercer el debido cuidado profesional, lo que decíamos, este principio que viene a conjuntarse, viene a conglomerarse en este cuarto principio del segundo dominio. Antes decíamos, sí, de manera implícita en las normas se hablaba del debido cuidado y diligencia profesional. Aquí ya se habla que es ¿respecto a qué? Respecto al cumplimiento de las normas globales, respecto al debido cuidado profesional que debemos de tener al ejercer nuestra profesión y al comunicarnos con las partes relacionadas, y hacia el escepticismo profesional que nos debe de caracterizar a nosotros y a nuestro trabajo de auditores internos, ¿sí? Este escepticismo que siempre va a ser, muchos dicen que es lo que nos da la esencia de auditores, es el escepticismo. Mantener la confidencialidad también habla acerca del uso de la información. Aquí lo habla de manera ética. Más adelante en el dominio, me parece que es en el dominio, no recuerdo si en el 4 o en el 5, habla de manera específica en la parte de la confidencialidad de la información que se usa, pero ya de manera práctica, aquí lo habla de manera ética, ¿sí? Acerca de cómo usamos la información a la que tenemos alcance de obtener, y porque recordemos que como auditores, si tenemos el apoyo del consejo, si tenemos el apoyo y la línea de la alta dirección, podemos tener acceso a información financiera, información personal de los empleados, ¿sí? La protección de la información también, no nada más a la manera de obtenerla, sino al analizarla y al obtener los resultados de nuestras revisiones, la manera en cómo los dirigimos, a quién se los dirigimos, cómo los tratamos. El siguiente dominio es el tercero, este tercer dominio que es totalmente nuevo, que es el que hemos estado haciendo énfasis, que viene a darle forma al gobierno de la función de la auditoría interna, que también en las normas, en los estándares 2017 se mencionaba a lo largo de todas las normas, pero aquí ya viene de manera muy práctica a decir cómo se tiene que obtener a través de este principio la autorización del consejo, ¿sí? Se tiene que establecer un mandato de auditoría interna. Este mandato, que va a establecerse a partir, en muchas organizaciones, puede venir a partir de un marco legal, de una ley, ¿sí? ¿Por qué? Pues, y recordemos que el sector financiero está muy regulado. En algunos países, las leyes de sociedades mercantiles vienen y establecen cómo se debe establecer un consejo de administración, cómo se debe de establecer y cuáles son las funciones de un auditor interno o de un oficial de cumplimiento. Entonces, desde ahí, esos aspectos deben de considerarse para integrar el mandato. Que en sí el mandato no es un documento, simplemente vamos a considerarlo como pudiera ser un apartado dentro de los estatutos de auditoría, ¿sí? Los estatutos de auditoría, que son fundamentales para definir la función y el objetivo de la auditoría interna, los enfoques, los trabajos que puede hacer, la comunicación que va a tener con el consejo y la alta dirección, etc.
Aquí también viene a establecerse el apoyo del Consejo y la alta dirección. Si bien es cierto, estas normas no son para el Consejo ni la alta dirección, sí le dicen al director de auditoría cómo fortalecer estas relaciones y esta comunicación hacia el Consejo y hacia la alta dirección. Viene a darle, vamos a llamarle esos tips de cómo, vamos a llamarles tips o vamos a llamarles requerimientos de cómo fortalezcas, qué hacer, cómo comunicarte, que esa comunicación sea constante, que sea debida, que no sea por cuestiones que no lo ameriten, ¿sí? Porque cuando recordemos, cuando tenemos una comunicación con el Consejo y la alta dirección y no lo amerita, pierde ese apoyo en la unidad de auditoría interna. Después, este principio de dominio 3, posicionarse de forma independiente, es lo mismo que decíamos. Tenemos le dice aquí al director de auditoría interna cómo a través de la comunicación y del trato del Consejo y la alta dirección pueda posicionar la independencia y objetividad de la unidad de auditoría interna. Aquí en la norma 7 se establecen los requerimientos, se establecen las consideraciones y algunos documentos que podemos generar para comprobar que se está haciendo, que existe la independencia dentro de la organización. Las cualificaciones del director de auditoría interna también es obvio que, bueno, obviamente recordemos que el Instituto de Auditores, el Instituto Global de Auditores Internos emitió una matriz en donde por nivel de expertise del equipo de auditoría, ahí decía qué cualificaciones debería de tener, pudiéramos tomarlo de referencia para definir las cualificaciones del director de auditoría interna. Y por último tenemos el principio de supervisión del consejo. Sí, decíamos, no nada más el Consejo tiene que darle esta línea de mando a la unidad de auditoría interna, no nada más tiene que darle este poder o estos alcances para las revisiones o trabajos que tiene que hacer, sino también para que pueda hacer una función adecuada, tiene que supervisar sus trabajos, tienen que interactuar entre el Consejo y el director de auditoría interna, tienen que hablar de los recursos que requiere la unidad de auditoría interna para que pueda hacer los trabajos establecidos dentro del estatuto y que viene desde el mandato, ¿sí? Tiene que hablar de los recursos para que puedan hacer un trabajo o puedan hacer funciones de calidad apegados a este marco internacional. Y también nos habla que se deben de considerar evaluaciones externas de calidad. Obviamente, para que se tenga una referencia de los aspectos que hay que mejorar de la función de auditoría interna. El siguiente dominio penúltimo, vamos en la gestión de la función de la auditoría interna. Aquí tenemos 4 principios. Tenemos el principio de planificación estratégica. Recordemos, el principio anterior nos habla del gobierno, de la gobernanza, de la práctica de auditoría interna. Esto ya le correspondería al director de auditoría interna todo lo que es la planificación estratégica, la gestión de los recursos, obviamente ante el consejo, de la comunicación eficaz y eficiente tanto a niveles superiores hacia el consejo como hacia el equipo de auditoría, y la mejora de calidad, la calidad de los trabajos. Aquí nuevamente se hace énfasis, pero ya en los trabajos de planificación, de programación, en la gestión de los recursos. Entonces, aquí en la planificación estratégica nos incluye que comprender los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Eso es la base, eso continúa igual, o sea, es igual que las normas, que los estándares 2017 nos dice, básate en la visión de gobierno, gestión de riesgos y control. Eso no cambia. También la estrategia de auditoría interna, esta estrategia que debe de estar alineada a la estrategia de la organización. Lo que decíamos, las metodologías, cuando ahora hablamos de metodologías, hablamos de procesos y procedimientos del Departamento de Auditoría Interna. El establecimiento, obviamente, esto es importante para tener una planificación estratégica. El plan de auditoría interna y una coordinación y confianza debe de establecer el director de auditoría, coordinación y confianza hacia el consejo, hacia el consejo y hacia la alta dirección. Gestionar los recursos, obviamente hablamos de qué recursos tiene el equipo de auditoría interna o la unidad de auditoría interna. Recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos. El director de auditoría interna tiene que identificar qué va a requerir de acuerdo a las revisiones o al papel que va a desempeñar dentro de la organización, qué recursos financieros económicamente, qué personal va a requerir, si a lo mejor su equipo es suficiente para lograr lo que se estableció dentro del plan de auditoría que viene a través de la estrategia y que responde al mandato. Entonces, esto se tiene que administrar
por el director de auditoría y los recursos tecnológicos, definitivamente. La comunicación eficiente, lo que decíamos, se establece con las partes interesadas, se debe de promover una comunicación eficaz respecto a las obligaciones y responsabilidades que se le da desde el mandato de auditoría. También se deben de comunicar los resultados, como comentábamos, de manera cautelosa, considerando esta diligencia profesional. No todos los resultados se pueden únicamente comunicar a través de un informe, sino dependiendo del tipo de resultados, debemos saber las líneas de reporte, la manera de reportarlo. Obviamente también el sustento de estos resultados debemos de tenerlo, debemos de tener la documentación que sustenta, que viene en el siguiente dominio. Errores y omisiones que se puedan tener al comunicar los resultados también se deben de comunicar, en tiempo, se deben de comunicar de manera precisa, de manera formal hacia el consejo, y comunicar la aceptación de los riesgos, ¿sí? También aquí la parte el director de auditoría debe identificar que cada uno de los responsables de los riesgos, qué tanto está aceptando los riesgos, y si en alguno de los casos, por ejemplo, identifica que alguno está aceptando más allá de la tolerancia a los riesgos de la tolerancia establecida de los riesgos, comunicarlo de forma precisa y oportuna al consejo. Y la mejora de la calidad, evaluación interna de calidad, medición de desempeño, supervisión y mejora de desempeño de los trabajos. Igual, estos son procesos de mejora continua, son procesos para identificar la aplicación y el apego a las normas. Ahorita más adelante también les digo qué otras cuestiones de calidad, si nos da tiempo, dicen que se deben evaluar estas normas. Y el último dominio, que es el de desempeño de los servicios de auditoría interna. Esto ya es el desempeño, habla de la ejecución. Tenemos 3 principios dentro de este dominio: la planificación, que nos habla la comunicación durante el trabajo que debe tener el equipo de auditoría interna; la evaluación de riesgos, que se debe de tener para identificar obviamente los focos rojos de la organización y ahí hacer las revisiones, verificaciones, objetivos y alcances del trabajo; criterios de las evaluaciones que se vayan a ejecutar, los recursos del trabajo y el programa de trabajo. Entonces, todo esto va relacionado con la planificación. Ya en la ejecución, recopilación para la información y análisis de la evaluación según sea el objetivo de nuestra revisión y el enfoque. El análisis y potenciales hallazgos de trabajo. Tenemos que identificar cómo podemos identificar potenciales hallazgos a partir del análisis de riesgos, y en caso de hallarlos, cómo administrarlos. Evaluación de los hallazgos, recomendaciones y planes de acción. También a través de los hallazgos podemos proponer con la gerencia o la alta dirección recomendaciones para mejorar controles, para mejorar procesos, o que propongan planes de acción para hacer planes de acción o remediación para responder a esos hallazgos. Conclusiones de trabajo a través de los informes, documentación de los trabajos. La manera en cómo vamos a soportar estos hallazgos, cómo vamos a soportar nuestros procedimientos de auditoría, deben de estar bien sustentados. Por último, la comunicación de las conclusiones, lo que también decíamos arriba, comunicación final de los trabajos. Cuando terminemos algún trabajo, debemos decir que se terminó, a pesar de que le demos seguimiento, le demos continuidad a la mejor para verificar que se hagan las recomendaciones o los planes de trabajo. Tenemos que avisar cuándo se termina un trabajo de auditoría. Confirmar la implementación de recomendaciones o planes de acción también, o sea, lo que decíamos, tenemos que se tiene que dar ese seguimiento, dice este principio, a las recomendaciones y planes de acción. Si el trabajo de auditoría interna no incluye esta parte, obviamente queda incompleto, ¿sí? Porque va a ser reiterativo el hallazgo, no va a tener el trabajo de la auditoría no va a generar ese valor hacia la organización. Ya vamos a ir terminando. En el último apartado decíamos, se incluye de las normas esta parte específica que hablan del sector público, ¿sí? Recordemos, en el sector público está rodeado prácticamente de leyes y regulaciones. Ahí en el sector, esta parte, este apartado nos habla de que
la práctica de la auditoría interna debe de hacer un reconocimiento detallado del marco jurídico y específico de la organización. Sí, aquí hay un enfoque de cumplimiento. Obviamente, ¿por qué? Porque todo lo que manejan en gubernamental está basado en leyes y normas, gobierno y estructura organizativa. Hay algunos ejemplos específicos de organizaciones gubernamentales en cuanto a las diferentes estructuras que pudieran manejar. También se manejan algunas situaciones e ideas para aplicar o para que dentro de las organizaciones gubernamentales se puedan implementar adecuadamente las normas, estas normas generales, estas normas, salvaguardando la independencia y objetividad de la función de la auditoría interna y la financiación. Recordemos, aquí pues es un aspecto muy particular el de las asistencias gubernamentales que se manejan por aspectos presupuestarios que pues vienen direccionados y vienen ya programados, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esta parte de la práctica de auditoría interna? Limitaciones en los accesos a recursos y utilizaciones que pueda tener la práctica de auditoría interna por los aspectos que comentamos. Recordemos, las prácticas de auditoría interna en el ámbito gubernamental pueden estar sesgadas por intereses políticos, por intereses sociales, por aspectos incluso a veces hasta de conflictos de interés, ¿sí? Y ya para terminar, algunas consideraciones finales, podemos ir viendo ¿qué les puedo decir yo a partir de este nuevo marco? Pues podemos ver que la evolución que ha tenido este marco para las prácticas ya no solo alcanza al auditor interno, sino va más allá. Ya también considera, como decíamos, el interés de partes relacionadas, esta perspectiva de interés público, pero también ya incluye de manera muy específica lo que cómo el director de auditoría interna debe de trabajar con el consejo y con la alta dirección. También, como segundo, pues podemos decir que uno de los principales retos de la práctica de auditoría interna es que nosotros como profesionales estemos preparados para las tendencias futuras, algo que no se ha logrado todavía, aún generalizando, ¿no? Generalizando los auditores, aún estamos reaccionando a las necesidades de la organización y a las necesidades globales que puedan tener para atender los riesgos. Ahorita lo que tenemos que empezar a ver es la tendencia hacia dónde va para preventivamente empezarnos a hacer de esas competencias. De hecho, hay un plan, ahí les comento, dentro del Instituto Global, hay un plan 2030 también hacia la visión de la profesión del auditor interno. Quien tenga oportunidad, métase a verlo. En este plan se trata de estructurar cuál va a ser la visión de la función de la auditoría interna, sobre todo para eso, para buscar que no estemos reaccionando a las necesidades. Por tercero, es fundamental la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, ya nos decía el ponente anterior, la combinación de prácticas innovadoras y eficiente, eso es fundamental. Como auditores no podemos cerrarnos a tener las prácticas tradicionales, sino tenemos que estar incluyendo estas nuevas tecnologías y hacerlas de la mano con las prácticas que ya tenemos para hacerlas más eficientes. Recordemos, la tecnología es una herramienta y es solamente un medio que tenemos que usar a nuestro favor. Y por último, y este es una consideración personal para cerrar, la gestión de riesgos sigue siendo el principal orientador para una eficiente práctica de auditoría interna. Únicamente para tener estos enfoques actuales debemos de considerar que debe de administrar la incertidumbre y preservar, generar y sustentar el valor de la organización. Entonces, por mi parte sería todo. Una disculpa, sé que me fui a la mejor muy rápido, pero los tiempos no nos ayudaron mucho. David, muchas gracias por esta presentación tan valiosa sobre lo que es la actualización, evolución, dominios de todo lo que son las normas globales de auditoría. Un tema definitivamente clave para las organizaciones. Y quiero dar paso, David, a una pregunta que nos hace nuestro auditorio y se me hace una pregunta muy interesante. Rocío Cepeda nos pregunta, ¿cómo se debe trabajar la auditoría interna, control interno y gerencia de riesgos? Y me imagino que va un poquito enfocado a esos temas de comunicación y correlación entre estas tres áreas.
Claro que sí, Luis Enrique. Miren, todo esto depende del tamaño de la organización. Recordemos que no todas las organizaciones o empresas tienen la capacidad de tener estas tres figuras de manera independiente. Hay algunas organizaciones que, pues, incluso en el área de auditoría interna pudiera tener esa responsabilidad de la tercera línea y segunda línea. Entonces, ahí es dependiendo, uno, pues, el tamaño de la organización. Dos, las necesidades del consejo, ¿sí? El consejo, recordemos, es el que establece estas líneas o el que fortalece cada una de estas líneas y pues ya dependiendo sus necesidades y su visión se va estructurando. Lo que sí es, si se puede tener esta estructura completa, a cada uno darle su responsabilidad muy específica, porque a veces sí, yo he visto que hay organizaciones que tienen la capacidad de tenerlas y las tienen, pero muchas veces algunos hacen cuestiones de cumplimiento meramente, la de gestión de riesgos únicamente ve temas o financieros, o el área de auditoría interna únicamente hace revisiones de cumplimiento. Me ha tocado incluso ver áreas de auditoría interna que se dedican en la actualidad a hacer arqueos de caja y a hacer inventarios. Entonces, hay que hacer esa definición. Tú como auditoría interna, ¿cuál es tu responsabilidad hacia la organización a partir, obviamente, de las normas? ¿Cuál es tu función como si eres parte de una segunda línea, ya sea que tengas riesgos, tengas cumplimiento? ¿Cuál es tu función y a quién debes de reportar? Lo que sí es cierto es que a veces estas áreas deberían sentarse a coordinarse si existen para que esas funciones que hagan sean en favor de la organización y no estén duplicando trabajo, porque también muchas veces cuando hacen revisiones de lo mismo, es muy pesado, ¿no? Para las áreas que les piden la misma información una y otra vez. Entonces, sí debe de haber esa coordinación. Perfecto, David, muy claro entonces esto que estás mencionando, esa coordinación entre las áreas, y agradecerte entonces por esta respuesta y por supuesto nuevamente por haber aceptado nuestra invitación para compartir estos conocimientos sobre auditoría interna con nuestra comunidad Pirani. Muchas gracias y esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión. Cuando gusten, claro que sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Luis Enrique. Un gusto.